Las guerras púnicas fueron una serie de 3 conflictos que enfrentaron a 2 grandes potencias del Mediterráneo, Roma y Cartago. Ambas querían dominar el comercio y la navegación en el mar y expandir sus territorios y su influencia. Pero solo una podía lograrlo, y para ello debían luchar durante más de un siglo, desde el año 264 a.C. hasta el año 146 a.C. La primera guerra púnica comenzó por una disputa en la isla de Sicilia, donde Cartago tenía varias colonias. Los habitantes de una de ellas, Mesina, pidieron ayuda a Roma para defenderse de un ataque de Siracusa, una ciudad griega aliada de Cartago. Roma aceptó el desafío y envió sus legiones a Sicilia, iniciando así la guerra. La guerra se libró principalmente en el mar, donde Cartago tenía una gran ventaja por su poderosa flota de barcos llamados trirremes, que eran rápidos y maniobrables. Roma no tenía experiencia naval, pero copió el diseño de los barcos cartagineses y les añadió un ingenioso invento, el corbus, una especie de puente con un gancho que les permitía abordar a los barcos enemigos y combatir cuerpo a cuerpo, aprovechando su superioridad en el combate terrestre. La guerra duró 23 años y fue muy sangrienta y costosa para ambos bandos. Hubo varias batallas navales decisivas, como la de Milas, la de Égnomo o la de las Islas Egadas, donde Roma logró imponerse a Cartago y obligarla a pedir la paz. Cartago tuvo que ceder Sicilia a Roma y pagar una gran indemnización de guerra. Además, perdió poco después las islas de Córcega y Cerdeña, que también pasaron a manos romanas. La Segunda Guerra Púnica estalló 23 años después, en el año 218 a.C., por un nuevo conflicto en la península ibérica, donde Cartago había extendido sus dominios. Roma quería impedir que Cartago se hiciera con el control del río Ebro y firmó una alianza con la ciudad de Sagunto, situada al sur del río. Cartago consideró esto una provocación y atacó Sagunto, desencadenando así la guerra. El líder cartaginés era Aníbal Barca, un brillante general que ideó un audaz plan: invadir Italia por tierra, cruzando los Pirineos y los Alpes con un gran ejército que incluía elefantes de guerra. Aníbal quería sorprender a Roma y derrotarla en su propio territorio, contando con el apoyo de algunos pueblos itálicos que estaban descontentos con el dominio romano. Aníbal logró su hazaña, pero no sin dificultades. Perdió muchos hombres y animales en el camino y tuvo que enfrentarse a los romanos en varias batallas. Algunas de ellas fueron victorias espectaculares para Aníbal, como la de Trebia, la del lago Trasimeno o la de Canas, donde infligió a Roma una de las peores derrotas de su historia, matando a más de 50.000 soldados. Sin embargo, Aníbal no pudo cumplir su objetivo final: tomar Roma. No tenía suficientes fuerzas para asediar la ciudad, ni recibió los refuerzos que esperaba de Cartago o de sus aliados. Además, Roma no se rindió ante las adversidades, sino que se reorganizó y contraatacó. El general romano Publio Cornelio Escipión el Africano tomó la iniciativa y llevó la guerra al norte de África, amenazando directamente a Cartago. Aníbal tuvo que abandonar Italia y regresar a África para defender su patria. Allí se enfrentó a Escipión en la batalla de Zama, en el año 202 a.C., donde fue derrotado por primera vez. Esta batalla puso fin a la Segunda Guerra Púnica, con una nueva victoria romana. Cartago tuvo que aceptar unas condiciones de paz muy duras. Perdió todos sus territorios fuera de África, renunció a su flota y a su ejército, y se comprometió a pagar otra indemnización de guerra, más elevada que la anterior. Además, tuvo que aceptar la tutela de Roma, y no podía declarar la guerra a nadie sin su permiso. La Tercera Guerra Púnica fue la más breve y la más cruel de las 3. Se inició en el año 149 a.C., cuando Roma decidió acabar definitivamente con Cartago, que se había recuperado económicamente y había aumentado su población. Roma buscó un pretexto para declarar la guerra, y lo encontró en el hecho de que Cartago había defendido su territorio de un ataque de Numidia, un reino africano aliado de Roma. Roma exigió a Cartago que entregara a todos sus ciudadanos armados y que abandonara la ciudad para trasladarse al interior del continente. Cartago cumplió la primera exigencia, pero se negó a cumplir la segunda.
y se preparó para resistir el asedio romano. El asedio duró 3 años y fue muy duro para los cartagineses, que sufrieron hambre, enfermedades y muerte. Los romanos, dirigidos por Escipión Emiliano, el nieto adoptivo de Escipión el Africano, lograron entrar en la ciudad en el año 146 a.C. y la arrasaron por completo. Según algunas fuentes, los romanos mataron a todos los habitantes que encontraron, unos 150.000, y vendieron como esclavos a los supervivientes, unos 50.000. Además, incendiaron la ciudad y la destruyeron piedra por piedra. Se dice que incluso echaron sal sobre las ruinas para impedir que volviera a crecer nada en ese lugar. Así terminaron las guerras púnicas, con la aniquilación total de Cartago. Roma se convirtió en la dueña indiscutible del Mediterráneo occidental y extendió su dominio por gran parte de Europa, Asia y África. Las guerras púnicas marcaron un hito en la historia antigua y tuvieron consecuencias políticas, económicas, culturales y sociales que perduraron durante siglos.